Hermanos y hermanas, nuevamente es un placer y un privilegio además estar delante de ustedes para continuar nuestra exégesis del libro de los jueces. Estamos avanzando, ya vamos por el capítulo número 6, ya concluimos el capítulo 6 y vamos a adentrarnos al capítulo 7 en esta noche. Recuerden que estamos en el cuarto ciclo de degradación. Esta es la parte 4 de este cuarto ciclo. Hablaremos de teocracia sobre la estrategia, pero específicamente hoy vamos a hablar de un tema particular que ya les voy a mencionar más adelante. Saludos a todos en el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga abundantemente a cada uno de ustedes. Quiero decirles que son muy especiales para nosotros y confiamos que la palabra de Dios lleve un sentido de verdadera edificación a sus vidas. Vamos a realizar nuestra confesión bíblica diciendo: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Amén. El último miércoles, en la continuación del cuarto ciclo de degradación, vimos del capítulo 6, versículo 22 al 40, y hablamos de dos temas específicamente. Primero, de las acciones de reconocimiento al Eterno, que incluyen terror, adoración y obediencia al Creador, pero también misericordia divina y sabiduría humana, acciones que provocaron ciertamente reacciones de los enemigos. El otro tema que tocamos fue teocracia en acción, por medio de la provisión espiritual, por medio de compartir la asignación y la solicitud de parte de Gedeón de una confirmación que el Señor le hiciera. Hoy comenzaremos a hablar de los preparativos para la batalla, para la guerra, y de cómo la teocracia prevalece sobre la estrategia. Así que teocracia sobre la estrategia. El orden correcto consiste en acudir primero a Dios y luego implementar la estrategia humana. En Santiago capítulo número 4 y versículo 13 al 15, la Biblia dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos dice en estos versículos de allá de la epístola de Santiago? Que a Dios se le pide dirección, no una vía de concesión. Es decir, pedimos que el Señor nos ilumine, nos enseñe, nos muestre lo que debemos hacer, y luego en ello pedimos su bendición. No nos ponemos a hacer las cosas y después le decimos: Señor, fíjate que comencé a hacer esta casa y te ruego que me ayudes, que me proveas, porque yo sé que tú eres Jehová Jireh. Pero nosotros ya comenzamos. No estamos en el orden correcto. Sin dirección, mis amados hermanos, no deberíamos actuar nosotros. No queremos apoyarnos en aquel refrán: mejor pedir perdón que pedir permiso, como dicen algunos. Necesitamos entender que la teocracia es depender de Dios, es seguir sus planes y confiar en su provisión y en su protección. En este capítulo, mis hermanos, hoy vamos a abarcar solo unos versículos. Veremos que la victoria de Gedeón sobre los
madianitas y sus aliados, se debió a que las cosas se hicieron bien, es decir, se hicieron en teocracia. La teocracia, o sea, la dirección divina, prevaleció sobre la estrategia humana de Gedeón. Hoy nos limitaremos a hablar de un tema al que le he denominado depuración del ejército de Gedeón, que fue una depuración dirigida absolutamente por Jehová. Para lo cual, invito a abrir sus Biblias en el capítulo 7 de Jueces. Y ahí vamos a leer los versículos del 1 al 8. Jueces capítulo 7, versículos del 1 al 8. Y dice así la Escritura: Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: Mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Verso 4. Y Jehová dijo a Gedeón: Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga: Vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: Este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Muy bien, todo lo que estos versículos nos dicen, hermanos, es lo dicho por el Señor. Si ustedes repasan la lectura o conforme vayamos avanzando, pongan atención, pero casi en cada uno de estos versículos, tal vez con la excepción del 1 y del 6 y del 8, todos los demás versículos en algún momento dicen: y dijo Jehová. Así dice Jehová, así dijo Jehová a Gedeón. Es lo dicho por Jehová lo que está aquí, es lo que les decía antes. Hubo una dirección total de parte de Jehová para hacer una depuración de este ejército de Israel antes de enviarlo a enfrentarse a los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente. Entonces vamos a ir por versículos. Primero vamos a ver que en el versículo 1 se nos presenta el escenario. Dice que se levantó Gedeón de mañana, el cual ahora ya se llamaba Jerobaal. ¿Recuerdan qué quiere decir Jerobaal? Pelee Baal contra él, por cuanto deshizo su altar o destruyó su altar. Entonces, el cual es Gedeón, dice, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod. Ahí estaba todo el pueblo, todos los que vinieron al llamado que hizo Gedeón para ir a la guerra. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More,
en el valle, es decir, los madianitas estaban en una parte baja. Pero miren lo que dice el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, note pues, ahí dice ya, y Jehová dijo, lo dicho por el Señor, dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. En otras palabras, lo que Jehová le estaba diciendo a Gedeón aquí es, no voy a dejar que combatas con tus recursos, con tus herramientas o con tus armas, para que ni tú ni el pueblo se envanezcan. El Señor quería asegurarse que Gedeón y el pueblo se dieran cuenta que Él pelearía por ellos, que Él ganaría la victoria por ellos. Y aparentemente los recursos eran muy limitados. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos de no tener recursos en nuestra mano, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro grupo, en donde estemos? Nos quejamos de no tener recursos, tal vez sean monetarios, tal vez recursos materiales o incluso recursos humanos. Sin embargo, podemos hacer cosas y podemos lograr triunfos con esos recursos que tenemos. ¿Por qué? Porque Jehová es el que da la victoria. Así que nosotros, hermanos amados, no debemos de limitarnos. Es que yo gano muy poco. Es que yo tengo pocas cosas. Es que cualquier situación que querramos verla como pequeña, como mínima en nuestra vida, es un recurso que Dios nos ha dado. Recuerden a la viuda que solamente tenía un recipiente con aceite. Ella dice, no tengo nada, solamente este recipiente de aceite. Pero ese fue el recurso que Dios le dio y con ese recurso ocurrió un milagro verdadero. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que los recursos, aunque parezcan limitados a nuestros ojos, no lo son delante de Dios, porque Él es el que da la victoria. Versículo 3 dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Qué quiere decir? Que habían 32,000 personas que estaban supuestamente dispuestas para ir a la guerra. Pero cuando ya vieron la cosa seria, cuando ya Gedeón los llevó al monte de Galaad, entonces muchos decidieron regresarse. Probablemente ante la opción que les dio Gedeón, si quieren regresarse no tengan pena, todavía están a tiempo, tienen cosas que ir a hacer que consideran más importantes o no tienen el valor suficiente para ir, no se preocupen. Quizás el primero que se regresó fue el que más costó que lo hiciera, por vergüenza, por pena, pero media vez empezó a regresarse uno, ahí iba otro y otro y otro, hasta que se volvieron, de ahí dice 22,000 de 32,000 que eran. Solo quedaron 10,000, hermanos. Eso quiere decir en números porcentuales que el 69, casi el 70% de ese ejército se regresó. Y quedó menos de la tercera parte de los que habían llegado para ir a participar. Estoy imaginando de cuánto sería el ejército enemigo, el de los madianitas y amalecitas y del oriente. ¿Cuántos serían? Era una cantidad innumerable. Con los 32,000, ya el ejército de Israel parecía un ejército pequeño ante aquel ejército. Sin embargo, ahora se regresaron 22,000 y quedaron solo 10,000, mis amados hermanos. Así que el que hace que las cosas sucedan es Dios. Dios estaba aquí depurando el ejército porque Él sabía que Él iba a hacer las cosas. Eso es teocracia. El que hace que las cosas sucedan es nuestro Dios.
Miremos ahora el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, quedaban 10,000, y aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, ahí está otra vez, diga, miren, ese no vaya contigo, el tal no irá. Es decir, que después de que se regresaron 22,000, todavía tenían que pasar otro filtro. La obra que ellos iban a hacer no es como la obra que hoy nosotros hacemos. Nosotros evangelizamos, nosotros predicamos el evangelio, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos para el Señor acá, pero no es una guerra. Lo de ellos sí era una guerra, hermanos. Claro que en algunos aspectos seremos iguales que ellos. ¿Cuántos se habrán regresado de la batalla en estos tiempos? ¿Se salieron de la iglesia y se fueron para el mundo? ¿O no se terminan de involucrar en el fragor del trabajo cristiano de la iglesia, hermanos? Pero el Señor, con los que tengamos, va a hacer la obra, va a hacer que las cosas sucedan. Nuestras expectativas son diferentes a las de Dios, definitivamente. No debemos angustiarnos si vemos que los recursos, que las personas son pocas. Eso no debe de angustiarnos, porque eso no determina el éxito que podamos tener. Dios diría entonces aquí quiénes eran los que estaban realmente preparados para ir a la guerra. Yo me pongo a pensar, hermanos, si el Señor nos dijera, bueno, a ver, cada pastor, pónganse ahí, vamos a hacer una prueba con todos los hermanos de la iglesia y van a ver ustedes quiénes son los que están preparados para seguir adelante en el trabajo del Señor. Yo me pregunto, ¿cuántos quedarían? A lo mejor hasta algún pastor saldría por ahí, ¿verdad? Que ya no quiere seguir. De hecho, se han dado casos de pastores que ya no quisieron seguir en el ministerio. Pero el Señor estaba depurando. Parece ser que es mejor pocos pero dispuestos y no muchos pero estorbándose unos a otros. Y entonces aquí vino esta otra prueba, este otro gran filtro. Los vas a llevar a las aguas, ahí los vamos a probar. Ahí te voy a decir yo quiénes son los que van contigo y quiénes son los que no van contigo. Pasemos al versículo 5. El verso 5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo, otra vez dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Yo creo que cualquiera de nosotros hemos visto a un perro beber agua. ¿Cómo hacen los perros para beber agua? Ponen su trompa sobre el recipiente o sobre la poza de agua que haya allí enfrente y con su lengua van lamiendo y van trayendo el agua. Entonces, la prueba aquí iba a consistir en que los guerreros que agarraran el agua con una mano y se la llevaran a su boca, los iban a poner aparte. Pero iban a haber otros que se iban a doblar de rodillas e iban a agarrar probablemente el agua con las dos manos o iban a meter la boca ahí e iban a estar tomando el agua, quizá con algún recipiente. Eso significaba una cosa. Significaba que los que lamían el agua como perro eran los que agarraban con una mano el agua, pero en la otra mano tenían su espada. Estaban preparados para cualquier eventualidad. Pero aquellos que se inclinaban de rodillas a tomar el agua o a beber el agua, estos estaban más expuestos, eran más vulnerables ante un ataque del enemigo, porque estos tenían que dejar sus armas a un lado para poder hacer lo que hacían. Y de todos entonces, aquí está el resultado. Miren, hermanos, ya les dije, lamer el agua significaba utilizar una sola mano, pero mantener la espada en la otra. Si se ponían de rodillas, iban a ser más vulnerables.
eso también nos debe enseñar algo. La forma en que hacemos las cosas dice mucho de nosotros. Así que no solo tenemos que hacer las cosas, sino hacerlas conforme a la voluntad de Dios, hacerlas adecuadamente. Veamos el versículo 6. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Cuántos fueron los que doblaron sus rodillas? Fueron 9,700, porque ya solo quedaban 10,000. 9,700 hicieron esto del descuidarse para beber agua, pero 300 lo hicieron correctamente. ¿Sabe usted? A mí me gusta mucho jugar con los números. 300 representa el 3% de 10,000. O sea, 3 de cada 100 lo hicieron como a Dios le agradaba y Dios lo puso aparte. Los otros 97 de cada 100, estos quedaron descalificados. Quedaron descalificados 9,700. Pero si comparamos estos 300 con la cantidad original que teníamos, que era de 32,000, hermanos, no llega ni al 1%. Exactamente da el 0.09. O sea, el 0.09%, no el 9%, el 0.09%, ni el 1% de los 32,000 estaba preparado. Pero nosotros, para efectos de entenderlo, digamos, uno de cada 100 de aquellos 32,000. Obviamente, si usted saca el 1% de 32,000, le va a dar 320, pero fueron 300. Por eso es que es el 0.09%. En otras palabras, no nos extrañe que sean pocos los que tienen disposición a hacer la obra como Dios manda. Hay una gran cantidad que no lo hacen, pero yo espero que usted que ve este video y que me escucha pueda ser de esa gente leal, de esa gente fiel, de esa gente que va a beber el agua como el perro, porque eso es señal de que está preparado, que no se está descuidando, se mantiene vigilante en la obra del Señor. Vayamos al versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, otra vez Jehová diciendo, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Con esos 300 de 32,000, ¿qué les parece a ustedes? Parecían insuficientes, y ya 32,000 era un ejército pequeño comparado con el del enemigo. Imagínese usted 300 al ojo humano, era un puchito de personas ahí, un puchito de soldados que iban a ir a la guerra. Pero con esos 300 le garantiza Jehová a Gedeón que los va a salvar, porque era Jehová quien los salvaría. No iba a ser Gedeón, no iban a ser los 300, iba a ser Jehová el que haría la liberación, la victoria vendría de mano de Jehová. Vamos a ir al último versículo a considerar esta noche, el versículo 8, y dice, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Qué interesante, porque ahora ya están solo los 300, ya todos los que no iban a ser utilizados en la guerra iban a regresar a sus casas. Se van, y ahora se queda con los 300, y al ojo humano sería un ejército de risa. Pero miren en el versículo 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad.
Es decir, ellos habían subido al monte de Galaad. Eso significa que en medio del proceso de depuración del ejército, ya el Señor los estaba posicionando estratégicamente. Porque ahora se da cuenta Gedeón que está solo con 300, pero los madianitas están abajo en el valle y ellos están aquí arriba en el monte. Eso estratégicamente, hermanos, da una ventaja. Es más ventajoso estar arriba que estar abajo. Y entonces, mis hermanos, vemos ahí cómo Dios, en medio de todo el proceso, ya está trabajando. Todo era cuestión ahora de que el pueblo restante volviera a sus casas y quedarse con los 300 para emprender la guerra contra los madianitas y sus aliados. ¿Quieren ustedes saber lo que sucedió con este pequeño ejército, mis hermanos? Ante el numeroso ejército de la alianza madianita, malecita y de los de Oriente. Si quieren saberlo, no se pierdan la continuación de nuestro estudio la próxima semana. Pon atención a lo siguiente. El domingo a las 10 de la mañana nuestra celebración dominical. El video con la predicación estará disponible en las plataformas de Facebook, de WhatsApp y de YouTube antes de las 10 de la mañana, si Dios lo permite. Vamos a orar un momento y a dar gracias al Señor. Se enfrentar, sé que me sostendrás. ¿A dónde correré? ¿Dónde no me encontrarás? Con tu luz me guiarás. De tu amor no escaparé. Oh Señor, si me caigo me levantas hoy. A mi lado estarás. Aunque falle, no me dejará. Gracias que me rescató. Hacia el cielo subir o ir a la profundidad. Tu gracia allí me encontrará. Todo es parte de tu plan. En el medio del mar, cuando me sienta desmayar, tus manos me sostendrán. Cerca de tu corazón. Padre bendito, alabamos tu poderoso nombre, exaltamos tus maravillas, reconocemos que la teocracia es lo mejor que puede ocurrirnos y nosotros queremos vivir en teocracia porque entendemos que eres tú el que tiene la última palabra. Dirígenos, oh Señor amado, bendice nuestras vidas, bendice nuestras familias, bendice nuestra iglesia y las iglesias en todo el territorio guatemalteco. Bendice la nación, bendice nuestras autoridades. Oramos por el presidente, por otras personas de renombre que están
enfermas con el coronavirus, pero por todos los pacientes también de este COVID-19, que puedan recibir una visita sanadora de parte tuya. Señor, gracias porque eres bueno. Haz provisión en cada uno de los hogares, Señor, y permite que cada proyecto, cada emprendimiento, Señor, en nuestra vida pase por el filtro de tu perfecta voluntad y por la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales que estás viendo en la pantalla. También suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. No olvides tampoco las medidas de prevención, quedarnos en casa, lavarnos las manos, usar mascarilla y guardar distanciamiento social. Les amamos y les deseamos una maravillosa noche. Dios les guarde.